Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Walter Serna, estudiante de Teología del quinto semestre. Y en este momento les quiero traer un tema, una reflexión que para muchos de nosotros a veces suele ser pasajero cuando lo leemos, cuando lo escuchamos. Pero cuando le damos importancia y nos detenemos a mirar la profundidad de ese milagro que hizo Jesús en aquel momento, entendemos que muchas personas hoy día lo pueden estar padeciendo, o no tanto padeciéndolo en forma literal, sino también están pasando por la misma crisis, por el mismo sufrimiento que pasó esta mujer en cierto momento. Les vengo a hablar de la mujer con el flujo de sangre, que lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Vemos allí que Jesús en ese momento se desplazaba hacia la casa de Jairo. Pero hay situaciones que muchas veces hacen que nosotros seamos beneficiados por eso. Algunos dirán, pero bueno, ¿cómo se puede beneficiar a alguien cuando un padre está llorando a su hija porque está muriendo? ¿Cómo se puede beneficiar uno de esa situación? La mujer con el flujo de sangre llevaba 12 años padeciendo este problema. Científicamente se le conoce como menorragia, que es un periodo menstrual continuo donde su pérdida de sangre es constante, y esto también le puede llevar a tener muchos dolores de cabeza, muchos dolores en su cuerpo. Físicamente le puede llevar a necesitar transfusiones de sangre hoy día. Puede llevar a necesitar transfusiones de plaquetas, puede llevar a necesitar hospitalización, toma de medicamentos calmantes para disminuir su dolor. Pero ella no solo le dolía su cuerpo, sino también su corazón, su espíritu, porque ella no solamente estaba siendo afectada físicamente por la hemorragia. Quiero leerles lo que dice la Biblia. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo él mismo su poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Hacemos un paro allí. Algunas personas han tomado de que fue el vestido, la túnica de Cristo, lo que salvó a esta mujer de la hemorragia, de su enfermedad crónica que próximamente la llevaría a la muerte. Pero vemos que la fe que tenía esta mujer fue lo que realmente la salvó. Y no solamente la salvó de su situación, afección física, sino también psicológica y espiritual, porque ella era rechazada en ese momento. La cultura de las personas que padecían esas enfermedades eran inmundas hasta que no cesara su periodo. Por lo tanto, ella no podía tener un marido, ¿sí? Tampoco podía tener una vida de madre porque no podía quedar en embarazo, ¿sí? Tampoco podía tener una relación social con su familia porque era excluida. Debía tener en su hogar una cuchara para ella sola, un vaso para ella sola, un plato para ella sola, una silla para ella sola, una cama para ella sola. Y sin contar eso, tampoco podía ir al templo porque era considerada inmunda. No se podía congregar. Y tampoco podía tener una amistad con nadie. ¿Cuál es la forma como nosotros hoy día reaccionamos a estas enfermedades raras? ¿Cuál es el método que yo uso para enfrentarlos? Esta mujer gastó todo su dinero con médicos. Gastó todo su dinero con personas que probablemente le prometían que le iban a sanar. Pero solamente un acto de fe hizo que ella fuera sana.
había escuchado hablar de Cristo y había escuchado que Cristo sanaba enfermos y hacía milagros. Entonces ella dijo, esta es mi última oportunidad. Me voy a arriesgar. Me voy a meter en la multitud cuando no se le podía acercar a nadie. Voy a tocar a Cristo cuando no podía tocar a nadie. Voy a correr el riesgo de ser apedreada por intervenir en una situación tan difícil y tan complicada que se estaba viviendo en ese momento. Muchos querían ser sanos, muchos tocaban a Cristo, pero solamente ella recibió el milagro por su fe. Seguimos leyendo. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? ¿Ves? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Fíjense que si muchos hubiesen sido los sanos en ese momento, Jesús había sentido que salía poder de él constantemente, pero solo fue esa mujer la que realmente, sin conocerlo, solamente había escuchado de Cristo. Sin conocerlo, se atrevió, corrió el riesgo de tocar su manto. Hay un tema que dice, si tan solo pudiera tocar su manto. A veces nosotros podemos tocar el manto, podemos recibir ese milagro, pero simplemente debemos creer en Cristo Jesús para recibirlo. Lo importante aquí no es el manto, ni tocarlo. Lo importante aquí es la fe con la que lo buscamos. El Señor te bendiga, te llene de paz y que tu enfermedad en este momento sea sanada por Cristo Jesús, que es el único médico que puede hacer posible lo imposible. Dios te bendiga.